4 de la mañana y bueno, este sábado a la tarde, mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner daba su discurso en homenaje a Perón en la localidad, no recuerdo la localidad, ahí acá en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía Martín Guzmán presentaba su renuncia, así que la Argentina estuvo durante 24 horas sin ministro de Economía. La designación que se conoció en el día de ayer de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, diríamos que vendría a completar los temas pendientes de Martín Guzmán. Bueno, para analizar esta situación, ¿no?, podríamos decir, de crisis económica y política en la Argentina, estamos en comunicación con Arnoldo Gómez, que él es escritor, es analista político y también es dirigente del Partido Comunista Revolucionario. Buenos días, Arnoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Emilia. Acá estamos preocupados, digamos, porque la verdad que, ¿qué pasa con la economía argentina? Bueno, se provocó la crisis inevitable producto del acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando se firmó ese acuerdo somos muchos los que dijimos que llevaba inevitablemente a una crisis, era un acuerdo imposible de cumplir, dejó atado de pies y manos a un gobierno en medio de una situación internacional de guerra, y sin posibilidad de acudir a sus medios soberanos. Digamos, se le prohibió emitir, se le exigió acumular dólares, se le impuso un límite del déficit y bueno, llegó inevitablemente a esta crisis. El gobierno, para cumplir la pauta de acumulación de dólares en la última semana, cerró prácticamente toda posibilidad de importación, lo cual por otro lado demuestra la capacidad de dólares que tiene la Argentina, porque en 5 días juntó 1.500 millones de dólares. Pero el tema es que en el grado de dependencia que tiene nuestra industria, eso lleva a paralizar o a poner en dificultad esas ramas enteras. Claro, él plantea en su carta, ¿no?, de presentación de la renuncia, que la deuda del FMI que se tuvo que refinanciar con un acuerdo, un programa, porque la Argentina no tenía dólares para pagar esa deuda, y ese programa de políticas económicas para evitar un default y desestabilizar la economía argentina, pero, o sea, el resultado, él quiso tranquilizar la economía, pero el resultado, como vos decís, no fue tal y tuvo que renunciar. Sí, la situación de default es la que estamos viviendo. O sea, los bonos argentinos están en situación de default. Y no tiene posibilidad de crédito por ningún lado, excepto los acuerdos que puede hacer con el FMI. Por lo tanto, sí, ese acuerdo debilitó al gobierno, lo llevó a un grado de debilidad extrema, que es en el que queda el gobierno de Alberto Fernández hoy. La ministra que asume dice el respaldo de Cristina, va a una política intermedia, necesariamente va a ir a una rediscusión con el fondo, pero en el periodo de crisis que se abre y de incertidumbre es clave que los sectores populares salgan con su propuesta. O sea, que el movimiento obrero, el movimiento popular, plantee la necesidad de romper con este acuerdo del fondo que nos ata de pies y manos, recuperar decisión soberana y bueno, y enfrentar la situación con los resortes que tiene la Argentina. Claro, o sea,
Otra de las cosas que planteaba Guzmán en su carta era la pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina durante el gobierno de Macri, y que eso siguió, digamos, también a través de después la situación de la pandemia que vivimos, ¿no? Y con esta inflación galopante que estamos sufriendo, no hace falta ser economista para darse cuenta que no nos alcanza, digamos, cada vez que vamos al supermercado no nos alcanza. ¿Cómo se revertiría esta situación? Bueno, hace falta, en primer lugar, recuperar soberanía en las decisiones. Por eso es necesario tener las manos libres y romper con el acuerdo con el fondo. Esta es la primera condición. Si no se resuelve esto, con una renegociación no se va a poder avanzar. Esto tiene que tener claro el pueblo y a partir de ahí terciar para buscar una salida de este tipo. ¿Qué medidas? Mirá, la medida inmediata frente a la inflación es aumento de salarios y de jubilaciones para que recuperen el poder adquisitivo, congelamiento de precios y ley de abastecimiento. Pero esto no tiene ni volumen político ni decisión política de hacerlo el gobierno. Por lo tanto, la defensa que tiene que tomar el pueblo es salir, ganar las calles y reivindicar todas sus necesidades. O sea, la lucha salarial hoy, la lucha por los planes, la lucha por los presupuestos a favor del pueblo, son la única defensa que se tiene frente a la inflación. Y estar claro de que es una mentira, de que es el consumo popular el que genera la inflación. No es esto, sino que son los monopolios que controlan el mercado. Y, por ejemplo, veamos algunas de las medidas inmediatas de lo que va a suceder. Su carta la pinta muy bonita, Guzmán, en la renuncia. Pero la última semana obligó al Banco Central a emitir 600.000 millones de pesos para recuperar los bonos, que era una exigencia que le hacían los bonistas, dentro de los cuales están PIMCO y Templeton, para salir de la Argentina. Esto va a implicar que esos 6.000 millones de pesos emitidos por el Banco Central en los últimos 10 días se van a ir antes de que la ministra haga sus anuncios. Hoy a la tarde al contado con liquidación, y va a disparar los valores del dólar. Bueno, ese es el camino de la espiral inflacionaria, de la que solo se sale con otra política. Claro, totalmente. Y esos 6.000 millones de pesos, dijiste, van para pagar a los bonistas. 600.000 millones de pesos fueron para recomprar bonos. Claro. Yo te digo, se estaban discutiendo los planes la última semana. 1.200.000 planes por mes son 20.000 millones de pesos. 30 veces eso se gastó para recuperar el valor de los bonos. Totalmente. La verdad que es muy preocupante, Arnoldo, y como vos decís, tienen que tomar medidas de aumento de salario, congelamiento de precios. Ahora también hablaron, y habló el presidente, que creció la economía, pero ese crecimiento de la economía, digamos, no llegó a los bolsillos de la gran mayoría de los compatriotas. No, el crecimiento de la economía se dio porque el gobierno tomó algunas medidas positivas en medio de la pandemia, como fue el IFE y el ATP. Esas medidas correctas en aquel momento son las que permitieron esta recuperación post-pandemia. Pero es una recuperación en base a una tasa de ganancia muy alta de las empresas, a la inflación que se está dando y a una recuperación de un empleo muy bajo y malo. Claro. Bueno, estas son las características. No hay mucho más para agregar, Emilia. Sí. Ahora hay que esperar las medidas y a partir de ahí, bueno, iremos viendo cómo pinta la nueva ministra. La ministra, cuando estuvo en el periodo de Scioli, fue proclive a sostener el gasto público,
pero en base a que suspendió prácticamente toda la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Se redireccionó los fondos. Y la salida tampoco es por ahí, aunque en todo caso es más concesiva hacia lo de abajo. Creo que va a buscar una renegociación en esa dirección, pero el tema, además de reactivar toda la industria del Estado, por ejemplo, caen todas las concesiones menemistas, habría que reactivar todos esos talleres. Lo de los ferrocarriles. Eso, claro, y para eso mandar la plata ahí. Y a la vez está esta definición de las nuevas tarifas de luz y gas, que eso tiene que ver con algunas exigencias del FMI. Sí, tiene que ver con la exigencia para disminuir el déficit. Pero el otro tema, ahí pasa una de las cuestiones, porque, digamos, ahí nunca lo que no se discute es que todo el trabajo de la energía está en manos privadas, y eso es lo que habría que cortar. Porque es un punto sensible, dicen, era un punto sensible lo de la energía, pero el tema es, como vos decís, está en manos privadas y cada vez se importa, se tuvo que importar más, digamos, este año de lo que se produce. Sí, bueno, eso es o sea, haría falta también una inyección de obra pública para producir más, efectivamente, hacer el gasoducto, hacer las medidas necesarias en esa dirección. Claro. Y otra de los puntos que tiene de tarea pendiente que le deja Guzmán a la nueva ministra de Economía es el tema de la deuda con el Club de París. O sea, ya se avaló y se acordó un programa para pagar la deuda del FMI y ahora se va a renegociar la deuda del Club de París. ¿Qué implicancias va a tener eso? Y bueno, eso va a ser la implicancia de las condiciones que va a imponer Europa en esa renegociación. Así, para la audiencia, que vos puedas explicar qué es la deuda del Club de París. Y esa fue una deuda que se tomó en la dictadura, sobre todo para comprar armas en previsión del intento de guerra con Chile que tuvo la dictadura. Por lo tanto es una deuda odiosa que no tiene que pagarse directamente en la doctrina internacional, pero que la renegoció Kicillof hace 10 años y la llevó a sumas que son siderales, digamos. Después Macri dejó de pagarle, queda pendiente ahí unos 2.000, 3.000 millones de dólares, que son los que están renegociando. Claro. O sea, bueno, que si no ordenan, digamos, los resortes claves de la política económica que resuelva las emergencias y que dé respuesta a las necesidades, ¿no?, de la población, está oscuro el panorama. Claro, habría que arrancar por eso. Si vos decís cuál sería, lo importante es transmitir la idea de que hay salida. Probablemente no sea las medidas que tomen ahora, pero sí hay que difundir y asentar la noción de que hay salida. En primer lugar, cortar este acuerdo con el fondo. En segundo lugar, el congelamiento de precios y suba del salario. En tercer lugar, por ejemplo, la reestatización de Vicentín, que no le cuesta nada al Estado, porque es una deuda que tiene el Banco Nación, y recuperar una empresa como Renova, que es la empresa de trituración y de fabricación de aceite más grande del mundo, calcular el valor que tiene eso en este contexto internacional. Y sobre esa base, bueno, esbozar un plan de autonomía y de salida autónoma del país. Si querés la podemos seguir tranquilamente en otra audición. Sí. Te iba a hacer una pregunta sobre ¿cómo ves vos esta crisis política actual, ¿no?, de
del frente de todos, digamos? ¿Cuál sería la base de esta crisis política actual? Y bueno, es con lo que inicié planteándote, que el acuerdo de fondo llevó a este debilitamiento inevitable del gobierno. El que lo quiera ver en otro factor se va a equivocar. Después vienen las discusiones, las opiniones y lo demás. Pero ese es el factor que debilita al gobierno. Y lo va a seguir debilitando en la medida en que no se decida tomar una medida como romper con el acuerdo. Va a ser muy difícil salir. Van a buscar por la línea intermedia, que es renegociar. Esto dará un tiempo de debate en el que, como te planteo, es importante generar el clima de que hay otra salida. Claro. Y más que nunca en esta situación es necesario un clima de diálogo y de construir la unidad, ¿no es cierto? Mirá, eso no se impone. Cuando hay crisis, digamos, en todo caso, lo que hay que salir es con ideas claras de cómo salir de la crisis. No vas a salir con ideas claras consensuando opiniones. Así que, el debate hay que darlo con todo. Sí, por ahora tanto la vicepresidenta como el presidente solo dialogan por Twitter, por expresiones públicas y nada más, así que está difícil el panorama. Bueno, Arnoldo, ¿algo más que quieras agregar? No, que las podamos seguir cuando veamos las medidas de la ministra. De la nueva ministra. Bueno, muchas gracias por tu opinión y seguiremos en contacto. Bueno, un abrazo, un saludo a la audiencia. Así